Buenos días, bienvenidos a todos en esta mañana. Disponemos y traemos dispuestos nuestros corazones para alabar y adorar al Señor. Amén. Esa es la idea. Señor protagonista, por encima de todo, nuestro Dios y nuestro Rey. Sed todos bienvenidos, en especial en esta mañana, a Alcide y Patricia de Paraguay. Bienvenidos. Ya habéis estado por aquí hace un tiempillo, pero sabéis que tenéis las puertas abiertas cuando queráis. Vamos a tener los anuncios antes de empezar el culto. El más cercano, si eso es el del sábado día 12, a las 5 de la tarde en Colmenar, Baby Shower de Diana. Así me lo han pasado y así lo digo. Están todas las hermanas invitadas. Sabéis que es una especie de fiesta de recibimiento del bebé de Diana. Todas las hermanas invitadas, traer algo para picar, para comer, no un pico ni una pala, algo para comer, ¿vale? Esto es el día sábado 12, que es el próximo sábado a las 5. El sábado 26 hay dos actividades. La conferencia FIEIDE en Móstoles a las 10:30. Ya organizaremos los coches para poder estar allí. Viene el hermano Javier Martín a dar la conferencia y es un momento de mucha bendición porque nos reunimos con otros hermanos de otras iglesias, hermanas de la FIEIDE, así que es un buen momento para pasar allí. Esto es en Móstoles, sábado 26, 10:30. Y ese mismo sábado, pero por la tarde, a las 6 de la tarde, tenemos reunión de mujeres en Manzanares. Para apuntarse, en Manzanares está Eli y aquí en Colmenar siempre nos apuntábamos con Rocío. Así que esto es para finales de mes, sábado 26. Y ya tenemos las actividades normales de la semana. El martes a las 8:30, culto de estudio y oración en Colmenar. El miércoles a las 8:30, culto de estudio y oración en Manzanares. El jueves a las 8:30 tenemos el estudio y oración también, pero por Zoom. Después de haber visto el estudio, los que lo quieran ver en el canal de YouTube de la iglesia, pues pueden participar, los que no lo hayan visto aquí en directo, claro. Estáis todos invitados al culto de estudio y oración, porque está habiendo muy poquita asistencia. Así que tener en cuenta lo importante que es la oración, lo importante que es estar en comunión con el Señor y estar en comunión con los hermanos, intercediendo por la iglesia, por los hermanos, por los enfermos y por toda la actividad de la iglesia. Esto es los martes a las 8:30. Y los jueves a las 8:30 tenemos una reunión por Zoom que ponemos el enlace en el WhatsApp de la iglesia para hablar sobre este estudio. Es de mucha bendición, lo pasamos muy bien compartiendo, disfrutando, estudiando la Biblia, lo que hablábamos en la escuela dominical, escudriñando la palabra. Y también tenemos un tiempo de oración. Jueves a las 5:30, a ver cómo vamos, sí, jueves a las 5:30, el Club El Buen Pastor en Manzanares, viernes a las 5:30, el Club El Buen Pastor en Colmenar. Sí, ¿no? No se suspende. Es que como tenemos al profesor lesionado, pero siempre hay ayudantes. Así que el viernes en Colmenar, 5:30. Madrugadores, sábado a las 6:30 también tenemos un culto de oración, también por Zoom, ¿vale? Esto es los sábados a las 6:30. Están conectándose hermanas de otras iglesias, de Molins, a veces de Ecuador, a veces de Londres, a veces de otros países. Así que
es un culto muy bendecido y hay mucha asistencia, aunque la hora es intempestiva, pero está muy bien que haya hermanos dispuestos a interceder a esa hora también. Y ya pasamos, creo, a los domingos, ¿sí? Los domingos en Colmenar mantenemos de momento la escuela dominical a las 10 de la mañana para todos y el culto a las 11. En Manzanares el culto es a las 12 y la escuela dominical es a las 11. Y después se pone el vídeo, si es que se consigue grabar bien, de el culto también en el canal de YouTube. ¿Vale? Y ya está. Esta semana yo no tengo constancia de ningún cumpleaños. Si vosotros sabéis de alguno, pues nos lo decís para que los apuntemos. En nuestra lista no tenemos constancia de ningún cumpleaños. Y creo que en estas cosas no tenemos nada más. Sí, tengo una cosa más que me ha pasado Alicia, importante, y es que después del culto los niños, las niñas y los papás se quedan 5 minutos para hablar con Alicia sobre la obra de Navidad. ¿Vale? 5 minutos, ¿no? También jóvenes y adolescentes, así que se queda media iglesia aquí. Así que acordaros, después del culto, los papás, no os vayáis corriendo, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, porque se está trabajando ya para el programa de Navidad. Así que tenemos los actores, tenemos los protagonistas, tenemos los trabajadores, nos falta el local. Bueno, local tenemos siempre el local de Manzanares ahí como último recurso, pero se está trabajando también para ver si conseguimos un local más grande donde se pueda hacer este programa. Vamos a empezar el culto entonces y vamos a hacerlo, en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y santificado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das en libertad, en este lugar, especialmente con la idea de adorarte y alabarte, pero también con la idea de recibir tu palabra, de recibir el alimento espiritual que tanto necesitamos, de escuchar tu mensaje. Señor, aparta de nuestra mente, de nuestro corazón, aquellas cosas que estorben esta comunión contigo, esta comunión con los hermanos. Padre amado, que tu Santo Espíritu toque corazones también esta mañana, nos hable directamente como nos habla tu palabra, que es viva. Que el Espíritu Santo guíe a tu siervo en la exposición de la palabra, que salgamos edificados, pero que todo lo que hagamos y todo lo que digamos sea conforme a tu voluntad y de tu agrado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Os invito a abrir la Biblia, una pequeña meditación en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27. Es una respuesta de Jesús a los fariseos, a los judíos que le estaban rodeando. Estoy leyendo en el contexto, los judíos le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú no eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ese es en el versículo 24. Y en el versículo 27, que es en el que me quiero centrar, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Estamos en una época en que oímos muchas voces. A mí me gusta oír las noticias. Hay mucha gente que pasa de las noticias, no quiere saber nada de lo que pasa en el mundo. Hay otra gente que pasa de las noticias y pasa de
de informarse medianamente bien y buscan otro tipo de informaciones, sea por las redes sociales, sea por informaciones que pasamos unos a otros. La pregunta es, ¿qué escuchamos los creyentes? ¿Nos quedamos con el caos del mundo o hay una voz clara que sobresale por encima del ruido del mundo? Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En aquella época en la que Jesús estuvo en la tierra, parece ser que los ganados, las ovejas, a veces 2 o 3 rebaños, los guardaban de noche en el mismo sitio. Y por la mañana, cuando las iban a sacar a pastar, creo que se dice, ¿no?, a la hierba fresca, pues venían los pastores y cada pastor llamaba a su rebaño. Entonces el rebaño por la voz, las ovejas por la voz, sabían a qué pastor tenían que seguir. Y si había 3 rebaños juntos, cada grupo salía detrás de cada pastor porque conocían su voz. Por eso Jesús puso esta alegoría para explicarle a aquellos judíos, a aquellos fariseos, lo que él quería decir, porque ellos se enfurecían. Los fariseos dicen, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Entonces Jesús, como el buen pastor, dice que él llama a sus ovejas, ellas la oyen. Por eso yo preguntaba, ¿qué voz oímos nosotros? ¿Y a quién seguimos? Ellas la oyen, le siguen, porque conocen su voz. En el versículo 5 está diciendo que esas ovejas no seguirán a un extraño, porque no conocen la voz de los extraños. Y la idea es esa, que escuchemos bien la voz de nuestro buen pastor por encima de todas las otras voces que se levantan en el mundo. Que le sigamos y que de esta manera encontremos la paz que Él nos ofrece y nos da. Amén. Vamos a pasar al tiempo de la alabanza, así que invito al grupo de la alabanza que se pase aquí al frente para dirigirnos, y los demás nos ponemos en pie. Vamos a tener este tiempo de alabanza al Señor, con el corazón y con la mente.
todos tenemos esas peticiones en nuestro corazón y es una bendición poder venir y alabar al Señor porque Él nos responde, ¿verdad? Y todos hemos experimentado cómo Él responde y tiene cuidado de nosotros.
sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú lo hiciste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Vamos a alabar al Señor con esta canción, pero también con todo nuestro espíritu, con toda nuestra vida, reconociendo que Él es nuestro Dios, que Él es el único Rey. Cada momento del culto es un momento de alabanza al Señor, no solo los cánticos, sino también la oración, y ahora la ofrenda es una forma de alabar al Señor. Pido a las hermanas, por favor, que están encargadas de pasarla.
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vamos a dar gracias al Señor. Amado Dios y Padre, Creador del cielo y de la tierra, Padre bendito, Padre santo, te damos gracias, Señor, por poder estar hoy un día más reunidas aquí, dándote la honra y la gloria a ti, porque tú eres el único Dios verdadero, el único Dios vivo y santo que permanece en nuestros corazones, Señor, el único que nos puede dar sabiduría y entendimiento para todo, Padre, el único que es dueño y el Rey de todo este mundo, de todo lo que tú has creado, Señor, así como lo hemos cantado, pues tú eres el creador de todo, Padre bendito, Padre santo, y por ello te queremos agradecerte, Señor, y pedirte y clamarte, Señor, que tú derrames sabiduría sobre las personas que están administrando estas ofrendas, Señor, que sean para las obras tuyas, Padre. Señor, mi Dios, gracias por tu infinito amor, por tu bondad, por tu paciencia y sobre todo por tu gran misericordia que tienes con cada uno de nosotros, Padre. Gracias por tu infinito amor, Padre. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a pasar ahora a celebrar la Santa Cena. Los hermanos que están encargados, por favor. Pues este es un momento solemne dentro del culto. Un momento donde recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Donde recordamos cómo Él se entregó ocupando nuestro lugar, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Tenemos por norma en nuestra iglesia que todos aquellos que han sido bautizados, que creen, han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, han sido bautizados y están en comunión con Dios y con la iglesia, que puedan participar de estos símbolos. De lo contrario, el participar es algo que tiene consecuencias, son consecuencias serias. Yo siempre pienso que el apóstol tenía que haber puesto las consecuencias antes de la instrucción de cómo hacerlo, pero como lo tenemos aquí escrito podemos leerlo, ¿no? De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Dice que nos examinemos, y cualquiera que sea honesto, seguramente si te examinas que saldría culpable o inocente, no lo digas. Pero para eso murió el Señor Jesús, para que tengamos perdón de nuestros pecados. Así que os propongo un minuto de silencio, un minuto de reflexión, un minuto de hablar con Dios, para dejar todos nuestros fallos, todos nuestros errores en las manos del Señor y ponernos en paz con Él. Y si no estamos en paz con algún hermano, también poner delante del Señor que nosotros está a la disposición de solucionar esa situación. Esa es la forma correcta de venir a la Santa Cena, a tomar de los símbolos, a participar del sacrificio de nuestro Señor con honestidad.
Señor, sabemos que ninguno de nosotros somos justos, que todos hemos fallado y que somos pecadores. Pero por eso te necesitamos y por eso te damos gracias por este sacrificio, Señor. Porque tú diste a tu Hijo por amar a nosotros y nos ves ahora santos, como le ves a Él, Señor. Así que te damos las gracias de poder disfrutar de estos símbolos que reflejan la comunión contigo y con los demás hermanos, sabiendo que todo es por ti, Señor, por tu amor, por tu sacrificio, por tu gracia, Señor. Y solo por ti, Señor. Así que, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado, lo partió. Habiendo dado gracias, lo partió. Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias porque, aunque sabías que ibas a la cruz, aunque sabías que ibas a morir, no te volviste atrás, Señor, y lo hiciste por nosotros, poniéndote en nuestro lugar, Señor, para pagar el precio tan grande de todos nuestros pecados, Señor. Y tú no merecías, Señor, la cruz. Tú eres el único santo, el único Dios, el único perfecto, Señor, y te pusiste en nuestro sitio, Señor, y eso es lo que nos permite venir aquí delante de tu presencia para celebrar estos símbolos, Señor. Te damos las gracias porque con ellos recordamos toda la obra que tú has hecho por nosotros. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, ya que gracias a ellos, Señor, tenemos la oportunidad esta mañana de poder recordar estos símbolos por cada uno de tu santo nombre. Amén. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor
anunciáis hasta que Él venga. Amén. Niños hasta 10 años pasan a la guardería con Alicia. Los demás abrimos nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 en adelante. Hola. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice así la palabra de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Amén. El hermano Carlos tiene la exposición de la palabra esta mañana. Buenos días. Se oye mucho, ¿no? Ahí. Bueno. Yo no sé si sabéis, lo primero es preguntar cuántos de vosotros os hacéis regularmente, o por lo menos cada año, un reconocimiento médico. Los que estamos en una empresa, seguramente todos los años mínimo hay que hacerse uno, a no ser que renuncies a él. Pero hay una pregunta que siempre contestamos mal, ¿vale? Y es, yo por lo menos también, no os creáis que no. Hay una pregunta que hacen, ¿bebes? Pues hombre, alguna cervecilla cae, ¿no? ¿Fumas? No, no fumo. ¿Deporte? Y en esa fallamos. Sí. ¿Practicas deporte? Sí. ¿Cuántas veces? Bueno, los domingos que juego al fútbol y los sábados pues a lo mejor pádel. Ah, pero eso es hacer deporte, no es practicar deporte. Digo, ¿y qué diferencia hay? Si lo hago todas las semanas, es practicar. No, es hacer deporte. La última vez me dijeron, eso es hacer deporte, no es practicar deporte. Bueno, pues con eso yo he traído esto, ¿vale? Esto es un abrecartas, no corta. Ya se lo he estado explicando a Nahara, me dice, ¿esto corta? Digo, no corta. ¿Vale? Pero he traído esto a ver si me sale. Y la verdad es que estoy intentando ser malabarista. ¿Vale? Y para eso tengo que practicar. Y qué mejor sitio que aquí, ¿no? Bueno, voy a tratar de hacerlo. Vale. Hay que practicar más, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a hablar de practicar, ¿vale? Y vamos a ver la diferencia que hay entre practicar y hacer. Practicar deporte es algo que tiene que ser continuo, ¿no? Constante, ¿verdad?
Todos los futbolistas profesionales, Piqué, ya no, Piqué ya no, ya ha dejado de, ha dicho que se retira. Pero bueno, todos los demás, ¿qué es lo que hacen? Todos los jugadores profesionales, Piqué también, ¿vale? Practican deporte. ¿Cuántas veces lo hacen? Todos los días prácticamente. Yo no sé el tiempo que entrenarán. El otro día fuimos a un concierto, Loli y yo, un concierto que recomiendo, que era de una orquesta sinfónica, y entonces pues lo que hacían era representar bandas sonoras de héroes y superhéroes. No podía ser de otra manera. Pero pues allí viendo cómo estaba sobre todo el director de orquesta, que pues llevaba un abrigo así como el de Matrix, muy largo, y estaba con la varita así para arriba, para abajo, y con la otra mano, no sé qué, no sé cuánto, y yo pensaba, las horas y horas y horas de práctica que han tenido que estar haciendo continuamente. Y de hecho dije, y las horas y horas y horas de práctica que todavía les queda. Porque claro, yo seguramente, no soy un erudito, pero seguramente habría alguna nota, algún movimiento que fallaron, pero yo no lo sé, ellos sí. Entonces, eso son cosas a mejorar. ¿Y por qué digo todo esto? Pues muy fácil. Porque en Juan, en el capítulo en el que estamos, en el versículo 8, y en los anteriores también, se nos menciona esta palabra, el que practica. ¿Vale? Y entonces, ¿practicar qué es? Dice el diccionario que practicar es realizar varias veces algo que se ha aprendido para adquirir habilidad o experiencia en ello. Quiere decirse que yo el deporte que hago no estoy cogiendo habilidad y experiencia, simplemente es por divertirme, no es por nada más. Dice también que es realizar de forma habitual o continuada determinada acción o actividad, usar o ejercer algo continuamente, ejercitar, poner en práctica algo que has aprendido o especulado, ensayar, entrenar, repetir algo varias veces para perfeccionarlo. Y ninguno de los que estamos aquí somos profesionales en el deporte ni en cosas así que requieran esa profesionalidad. Seguramente en tu trabajo eres el mejor o la mejor, porque estás continuamente practicando, ¿vale? Alguien que practica, alguien que entrena, que ensaya, se vuelve un profesional, un pro, como dirían hoy, ¿no? Este es un pro, un crack. Es el dueño y señor de lo que está haciendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre practicar y hacer algo? Practicar es estar continuamente, ¿verdad? Y hacer algo es de vez en cuando. Pues los domingos que voy a jugar al fútbol, o los sábados cuando se tercia, pues al pádel, o a lo mejor pues esto que un día que estoy aburrido en casa, allí sentado en mi mesa, y digo, pues voy a hacer el tonto y me pongo con el abrecartas a ver si soy capaz de mantener un equilibrio. El otro día casi rompo la pantalla del ordenador. Pero bueno, pero eso es la práctica y eso es hacer algo, ¿vale? Cuando entramos a considerar el versículo que tenemos hoy, versículo 8 de esta primera epístola de Juan y el capítulo 3, tenemos que tener muy claro la definición de practicar y muy claro la diferencia entre practicar y hacer algo. Y Juan nos lleva a entender esta diferencia. Juan nos lleva a entender, a tratar de hacernos entender esa diferencia. Nos deja claro todo lo que tiene que ver con el pecado y la afirmación que hace en estos versículos, centrándonos en el versículo 8, el que practica el pecado. Porque claro, podemos decir, vamos a ver, Juan nos ha dicho anteriormente en el capítulo 2, hijitos, estas cosas os escribo, para que no, y si alguno pecare, entonces Juan se está contradiciendo. ¿Cómo puede ser? Porque ahora Juan lo que dice que el que practica el pecado es, ¿qué dice? Es del
diablo. Entonces, Juan aquí o está metiendo la pata o se ha equivocado en algo. No puede ser. No puede ser que diga anteriormente, si pecáis, tenéis abogado para con Dios a Jesucristo. Y ahora decir, el que practica el pecado es del diablo. No puede ser. Pero es que ahí está la gran diferencia que muchas veces nosotros mismos no somos capaces de entender. Hay una diferencia, y es que cuando tú no eres hijo de Dios, no estoy diciendo que lo hayas hecho, pero lo que haces es practicar el pecado. Cuando te conviertes en hijo de Dios hay una diferencia enorme. ¿Vas a dejar de cometer pecado? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza no es perfecta. Pero no vas a vivir en la práctica del pecado. A eso es a lo que se refiere Juan. Cuando Juan está diciendo, hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mirad, yo sé que yo mismo, nosotros mismos, vamos a pecar. Pero una cosa es vivir en continuo pecado, vivir en la práctica del pecado, y otra cosa es cometer un pecado y saber que tenemos un abogado delante de Dios. Esa es la diferencia. Y entonces lo que Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Pablo dice que esos son los carnales, los que viven en la carne, que están continuamente seducidos y dejándose llevar por los deseos de la carne. Y están practicando ese pecado. Otra cosa es que, como digo, tú puedes cometer un pecado, pero seguramente ese pecado, cuando tú te des cuenta, te volverás a Dios y le dirás, Señor, he pecado, me arrepiento de ello. ¿Sabéis lo que significa arrepentimiento? Imaginaros que vais por un camino, con un coche, ¿vale? Y entonces veis un desvío a la izquierda, a la derecha, y otro a la izquierda. Cogéis el de la derecha, seguís por ese camino con el coche y otro desvío. Cogéis ese otro desvío, pum pum, y llegáis a un momento en el que no podéis continuar con el coche. ¿Qué es lo que hacéis? Dar la vuelta, pum 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 pum. Y cuando vuelvas a encontrarte con ese camino, ¿qué vas a hacer? ¿Volver a coger ese camino? ¿Coger el otro camino? Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es volverse atrás, darse la vuelta y no volver a cometer ese pecado. Si lo haces, eso sería práctica del pecado. Si no lo haces, es cometer un pecado. Esa es la gran diferencia. Y Juan nos lo quiere decir, que esa es la diferencia enorme. De hecho, desde el versículo 4 que hemos leído, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Es un pro del pecado, el diablo. Desde el principio, desde el momento en el que se rebela contra Dios, toda su idea es vivir continuamente en desobediencia a Dios. Pero no solamente eso, sino que además lo que pretende es que los demás hagan lo mismo que Él. Que los demás sean como Él. Por eso hay una parte importantísima del versículo 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
Juan nos deja claro todo lo que tiene que ver con el pecado. Y la afirmación que hace en estos versículos, concretamente en el versículo 8, con respecto al propósito de la venida de Cristo, que era deshacer las obras del diablo. Y es algo que tenemos que tener muy claro. Es algo que tenemos que saber perfectamente. Es algo que tenemos que diferenciar perfectamente. La práctica del pecado contra el pecado que cometemos alguna vez. Eso sí te digo, si el mismo pecado lo vuelves a cometer una y otra vez, eso es practicar un pecado. Es como el que juega al fútbol, o el que hace atletismo, o el que juega al pádel, o al tenis, o a lo que queráis, y está continuamente practicando ese deporte. Está practicando lo mismo. Luego tiene su vida aparte, que hace otras cosas, pero eso, su vida es para y por esa actividad. Y hay muchos que su vida es para y por esa práctica del pecado. Muchas veces hacemos del Evangelio algo abstracto. Muchas veces pensamos que el Evangelio es una idea perfecta de lo que tiene que ser, pero es una idea. O incluso decimos, bueno, el Evangelio es enseñanza, y nos quedamos ahí, es solamente una enseñanza. Pero es que resulta que Juan en el capítulo 1 nos dice que el Evangelio es mucho más que una idea, es mucho más que una enseñanza. Capítulo 1 y versículo 1 dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Tocante a quién? A Jesucristo. Eso os anunciamos. El Evangelio está basado en hechos reales. No es una idea ahí alocada, abstracta, o una mera enseñanza. Es mucho más. Está basado en hechos reales. Cuando tú ves una película y ves basada en hechos reales, dices, esto pasó de verdad. No es simplemente pues esas películas que hay que te ponen una idea bonita, te la desarrollan y se queda en tu mente, ¡ay, qué bonito! No. Tú estás viendo que eso es algo que pasó de verdad, que ocurrió de verdad a esa persona, que pasó por lo que pasó y que lo vivió. El Evangelio es eso mismo. Son hechos reales. ¿Enseñanzas? Sí, claro, pero es que va mucho más allá de las enseñanzas. Por eso Juan tiene que decirles lo que era desde el principio, lo que hemos visto, y lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. No es una idea abstracta, es algo real. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y el Evangelio de Lucas, ¿sabéis cómo empieza? Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 1. Esto fue escrito después de la muerte de Jesús, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que los evangelios fueron escritos después de la muerte y resurrección de Jesús. Jesús ya no estaba aquí. Pero el versículo 1 del capítulo 1 de Lucas dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido no ciertas, ciertísimas. Es algo que ha ocurrido de verdad. Es algo que hemos visto de verdad. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron, no son ideas, son hechos palpables, visibles. Lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Te han enseñado sobre eso, pero es que eso que te han enseñado es algo real. Es algo que no es inventado. Y Juan dice, para esto vino Jesús al mundo. Para esto se encarnó. Para esto nació.
Para esto vivió una vida, para esto se entregó a sí mismo, algo real, para deshacer las obras del diablo, de Satanás. Desde el principio de su epístola, Juan nos habla de algo real. No es una mitología. Hace una semana veíamos mitología, ¿verdad? Esos dioses griegos, esos dioses nórdicos y esos dioses romanos. Todo es mitología. Todo es algo inventado. Algo que no existió, que no ocurrió en realidad. El Evangelio es real. Fue palpable. Fue algo visto. Y desde el principio de su epístola nos habla de aquello que vio, de aquello que vivió, que palpó, que no es una simple idea filosófica. Pero hay muchas veces que presentamos el Evangelio como una idea muy bonita. O incluso hay muchas veces que pensamos que hablar de la muerte de Jesús, de su resurrección, de todo lo que padeció, de todo lo que sufrió, no es lo correcto. ¿Recordáis la película de la Pasión, la que hizo Mel Gibson? Es una de las películas que más se asemejan a lo que Jesús pudo sufrir. Y lo sufrió de verdad. Hay un libro que es Radiografía de Cristo, que os lo recomiendo. Habla de todo lo que Jesús pasó hasta que murió. Y fue algo real. Pero es que vino para esto. Con todo ese sufrimiento lo que vino a hacer es a deshacer las obras del diablo. A quitar, a erradicar el reino establecido por el diablo en este mundo y a establecer el reino de Dios. A dejar impronta y a decirnos, mira, olvidaros de la práctica del pecado. Arrepentíos delante de Dios. Creed en su amor, en su justicia, en su misericordia. Buscad su reino. Y todo lo demás vendrá después. Pero primero tenéis que aceptar estas verdades. Si no, no hay redención. Si no aceptáis que yo he venido a este mundo para erradicar esas obras de Satanás, si no aceptáis que yo he venido a este mundo para sufrir por vosotros, para pagar el precio de vuestra redención, no hay redención posible, no hay salvación posible, porque vosotros no podéis hacer nada. Porque esto que yo estoy haciendo es un don inmerecido que os da Dios a vosotros. Porque por gracia sois, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No se nos tiene que olvidar. No podemos hacer nada. Y Jesús vino, realmente vino, a morir en la cruz y a resucitar para eliminar las obras de Satanás. Y los primeros apóstoles, allí en el inicio de la iglesia, lo que hacen es predicar sobre ideas, sobre razones filosóficas a los demás. ¿Hacen eso? Pregunto. Ya sé que es un poco temprano, si hubiera sido más tarde a lo mejor estábamos un poco más. Pero pregunto, ¿vino a eso? O sea, ¿hacían eso? No, porque el amor de Dios es una idea abstracta, que, bueno, para que entendáis. No, sino que ¿a quién predicaban? A Cristo. Y predicaban a Cristo porque ¿quién? Con Él. Porque lo habían visto. Porque habían vivido con Él. Habían comido con Él. Habían andado con Él. Y entonces pueden predicar sobre Jesús y sobre todas sus enseñanzas, pero primero es sobre Jesús.
Predicamos aquel que vosotros decidisteis matar, que vosotros decidisteis ignorar, que vosotros decidisteis tener por loco, por blasfemo, por criminal. Aquel al que vosotros decidisteis crucificar, al que vosotros decidisteis entregar y preferisteis que se os diera en libertad a un ladrón, violador, asesino. A ese Jesús que vosotros crucificasteis, a ese es el que predicamos. No es una idea cualquiera, sino es algo real. Y esas cosas tenían que ver y tienen que ver con lo que hizo Jesús, con todo lo que vivió desde su encarnación, desde su nacimiento hasta su resurrección y su ascensión al cielo. ¿Cuántos le vieron? Un hombre, como decía, ¿no? Como los apóstoles pudieron decir, un hombre al que ignorasteis, al que no comprendisteis, al que maltratasteis, al que abofeteasteis, al que escupisteis, al que flagelasteis, al que coronasteis de espinas, aquel que crucificasteis, aquel que derramó hasta su última gota de sangre. Jesús no es una idea o no es una mera enseñanza. Jesús está vivo. Jesús es real y vino a erradicar las obras de Satanás. Aquel que desde el principio cometió pecado y comete pecado. Aquel que desde el principio mintió al ser humano. Aquel que desde siempre sigue y sigue mintiendo, tratando de arrebatar aquello que Jesús vino a salvar, vino a buscar. No penséis que estamos libres, ¿eh? Porque ¿qué dice en Primera de Pedro? Que el diablo está como león rugiente, acechando, a ver a quién puede devorar. Y no estamos libres. Ahora, lo bueno que tenemos, lo maravilloso que tenemos, es que tenemos a Jesús que vino para eliminar todo eso. Y al creer en Jesús, nos convertimos en hijos de Dios. ¿Y qué hace un padre por sus hijos? Defenderlos ¿hasta qué? ¿Hasta dónde serías capaz de defender a tus hijos? Uy. No os oigo. Hasta la muerte, ¿no? Hay veces que hablando con Nahara, pues es que hablo mucho con Nahara. De verdad, hablando muchas veces con Nahara, digo, mira, es que tanto tu madre como yo, o sea, no es que seríamos capaces, es que moriríamos por vosotras. Por cada una de vosotras. Si en mis manos estuviera y tuvieras una enfermedad y pudiera dar a mi vida para que esa enfermedad desapareciera, lo haría. ¿Qué no va a hacer Dios por nosotros? Defendernos del diablo. Por eso envió a Jesús. No solo vino a enseñar, sino que lo hizo, y de qué manera lo hizo, sino que el propósito principal por el que vino era, como dice el versículo 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para que no estuviéramos practicando ese pecado, para que no viviéramos en la práctica del pecado, como hace el diablo. El diablo peca, he dicho antes, y peca desde el principio, y encima peca sin arrepentirse, no tiene arrepentimiento ninguno. Desde el día en el que decidió rebelarse contra Dios hasta hoy, no sé lo que pasará mañana, pero hasta hoy, hasta este momento, el diablo lo único que ha hecho ha sido pecar y desobedecer y tratar de que los demás pequen, tratar de llevarse todo cuanto pueda para que no le pertenezca a Dios. Pero ¿sabéis qué? Os voy a hacer un spoiler. Al final, Dios gana. Al final, Dios gana.
por mucho que intente Satanás, al final Dios gana. Y de momento, en tu vida, en mi vida ya ha ganado. Porque nos ha redimido a través de la muerte de su Hijo, a través de la sangre de su Hijo. Hemos sido justificados delante de Él. Cristo venció a Satanás, pero más aún, ha vencido hasta la propia muerte. Aquello que Dios les dijo a Adán y Eva. Mirad, 1.250.484 árboles para que podáis comer de ellos, para que podáis disfrutar de ellos. Digo 1.000.000 por decir 1.000.000. Pero uno, solo uno, para que no comáis. No comáis de él. ¿Sabéis lo que hizo Satanás? No, el problema que hay es que Dios es un tirano. Dios se está manejando como Él quiere. Os está diciendo que sí, que tenéis muchos árboles, pero que hay uno que no podéis. ¿Por qué no podéis? ¿Qué más le da uno más? Si tanto os ama, porque os prohíbe. ¿Dios prohibió? Pregunto. ¿Sí o no? Prohibió. Dijo, no comáis. Pero prohibió, ¿por qué? Porque le dio la gana. En parte fue así, ¿no? Pero no solamente por eso, sino porque dijo, es que si coméis vais a tener unas consecuencias y yo no quiero que sufráis esas consecuencias. Porque lo que quiero es que sigáis viviendo en esta perfecta armonía conmigo. Dios creó un mundo, entonces, ¿qué era? ¿Cómo era? Perfecto. Perfecto. Lucía el sol continuamente. No había lluvia, pero lo que hacía el Señor es que había como una neblina que hacía ese efecto invernadero donde caía y todo crecía. ¿Y todo para qué? Para su creación. Para el hombre y para la mujer y para el hombre. Disfrutar de todo. Sin embargo, Satanás dice, no, es que no os está dejando disfrutar porque ya os ha prohibido comer de uno. Pero es que eso tiene unas consecuencias. ¿Qué dijo Dios? Porque el día que de él comiereis, moriréis. Eso es lo que dijo Dios. ¿Mintió Dios? No, ¿verdad? Sin embargo, Satanás dijo, no, no moriréis. El pecado no tiene consecuencias. No, podéis hacer lo que queráis. Porque el problema que hay es que Dios sabe que el día que comáis de él, seréis como Dios. Oye, ser como Dios. Dios como es. Todopoderoso, ¿no? Omnisciente. Pues yo quiero ser así. Y Dios me está prohibiendo ser así, ¿por qué? Si me ama, esa es la mentira de Satanás. La mentira contra Dios. ¿Y qué hace el hombre? Se rebela contra Dios. Y decide pecar. Y decide no solamente eso, sino que encima dice, no, voy a continuar. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué ha ocurrido? Yo he comido del fruto y ¿qué ha pasado? ¿He muerto? No, sigo vivito y coleando. ¿Que me ha echado del Edén? Bueno, vale, pero sigo vivo. Lo que no sabían es que esa muerte era una muerte espiritual, era la rotura de esa comunión perfecta con Dios. Si hubiera muerto, se hubiera acabado todo. No hubiera pasado nada más. Muerto físicamente. Pero el problema es que la muerte era espiritual. Y ese pecado, esa desobediencia, ¿qué es lo que ocurre? Que se imputa ¿a quién? A todo el género humano. Y el pecado, una vez entra en el mundo, lo que hace es que ese mundo que era perfecto, ¿qué es lo que hace? Lo corrompe, lo destruye, lo deshace.
Porque Satanás quería reinar y quiere reinar en ese mundo. Y decidió no solamente pecar, sino que los demás pecaran también. Y Juan nos dice que aquella que practica el pecado, no quien hace, no quien comete un pecado, sino aquel que practica el pecado es del diablo. Antes hacía referencia a los primeros versículos del capítulo 2, ¿verdad? Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esa es la gran diferencia, ¿no? Un cristiano puede caer porque no estamos libres, pero se da cuenta del pecado y se arrepiente. No porque Dios le vaya a perdonar. Eso sería una forma egoísta. Porque entonces diría, bueno, pues puedo pecar lo que quiera porque Dios me va a seguir perdonando. Sino porque es hijo de Dios. ¿Qué dice el versículo 9? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque es hijo de Dios y ha desobedecido a su padre. Yo no sé vosotros, pero yo, cuando desobedecía a mi madre, había un Pepito Grillo que me decía, has desobedecido a tu madre, la que te va a caer, has hecho esto, madre mía. Ya puedes inventarte una excusa, ya puedes pedirle perdón o lo que sea, porque la que te va a caer. Y luego trataba de no hacerlo, otra vez, porque sabía que mi pecado tenía, o sea, que mi desobediencia a mi madre tenía unas consecuencias. Eso es lo que nos está diciendo Juan, el que practica el pecado va a tener unas consecuencias. Y la primera consecuencia es la desobediencia a Dios. Y esa desobediencia a Dios nos lleva a esa muerte espiritual. Y esa muerte espiritual nos lleva a una rotura de la relación con Dios. Y no podemos relacionarnos con Dios al estar practicando pecado si no hay un precio que pagar. Y como no podemos pagar ese precio por esas obras del diablo, lo que Dios hizo fue enviar a su Hijo para derribar, para deshacer, para destruir esas obras del diablo. Para eso vino Jesús, para destruir al diablo. Hay un versículo que dicen que los demonios también creen y tiemblan. ¿Sabéis por qué, no? Porque saben cuál es su final. Pero han decidido desobedecer a Dios. Todos aquellos que deciden alejarse de Dios, de no estar con el Señor, han decidido estar con el diablo, practicar aquello que el diablo les dice que hagan. Esas mentiras continuas, una y otra vez, una y otra vez. Ahora, ¿el Señor permite que caigamos? Sí, lo permite. ¿Está de acuerdo con que caigamos? No. No está de acuerdo. ¿Tolera el pecado? Tolera el pecado. ¿Lo comparte? Para nada. Pero el hecho de tolerar el pecado no significa que comparte el pecado, que admite el pecado, que está de acuerdo con el pecado. No. Digo, yo tolero esto, sí. Porque vosotros, vuestro corazón, no es bueno. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿De dónde nace el pecado? Del corazón del hombre. Y Jesús vino a causa del pecado. Jesús vino para deshacer esa rotura espiritual con Dios a causa del pecado. Para esto vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Perdonad que lo repita, pero es que es algo que tiene que quedar claro. No solo vino a enseñarnos, que sí nos enseñó, sino que su mayor propósito, el propósito principal, era deshacer las obras del diablo. Y Juan insiste en ello. Y encima, Juan insiste en que al final el cumplimiento de la promesa de Dios, porque es que lo más grande es que hay una promesa por parte de Dios. Cuando Satanás tienta a Adán y a Eva, Génesis capítulo 3, versículo 15, que es lo que dice, que de la simiente de la mujer vendrá quien te hiera en la cabeza. ¿No? ¿Dónde? ¿Sí o no?
¿En el calcañar? ¿O era la serpiente la que iba a herir en el calcañar? Claro, ¿y entonces qué iba a hacer Jesús? ¿Herir dónde? En la cabeza. Génesis 3:15, lo podéis ver, ¿eh? Está ahí. Pero esa es la promesa que Dios da. Voy a enviar a mi hijo para esto. Solo para esto, a causa del pecado. Y vino, y Juan insiste en ello, la simiente de la mujer, nacer para destruir las obras del diablo, Dios encarnándose, Dios destruyendo esas obras del pecado, del diablo, Jesús siendo hombre, siendo Dios, perfecto hombre, perfecto Dios, destruyendo esas obras del diablo. Cristo destruye las obras del diablo, ¿sí? Pero el diablo trata de destruir las obras de Cristo. Entonces parece una pescadilla que se muerde la cola, porque cuando el diablo trata de destruir las obras de Cristo, ¿qué es lo que hace Cristo? Destruir las obras del diablo. Y el diablo vuelve a tratar de destruir las obras de Cristo. Y Cristo vuelve así en un círculo vicioso, pero que al final, como os he dicho antes, pues hay un spoiler que es que Dios gana. Y el diablo es destruido. El pecado nos condena bajo la ley y nos pone bajo el dominio de Satanás, haciéndonos parte de su obra. La práctica del pecado. Eso es lo que hace en nosotros. Cristo lo que hace es edificar en nosotros amor, ¿sí? Humildad, ¿sí? Misericordia, ¿sí? Compasión, ¿sí? Buenas obras. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Todo lo contrario. Oye, que el hermano está necesitado de algo. Mientras tú estés bien, los demás, da igual. Oye, que necesitas, que hay que ayudar a un hermano. ¿Te han ayudado a ti? ¿A que no? Entonces, ¿para qué vayas a ayudar tú? Que vengan primero, te ayuden a ti y luego ya veremos a ver si tú ayudas a los demás. Pero la Biblia que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Le es pecado. Y Cristo vino a deshacer todo eso. El pecado es injusto, el pecado es desobediencia a Dios, el pecado es infringir su voluntad, su buena voluntad para con nosotros. Y Jesús vino para eso. Y es un hecho que debemos de celebrar, la victoria de Cristo sobre Satanás. Jesús vino a causa del pecado, a causa de lo que Satanás había hecho y de lo que ha hecho. Y es importante saber y reconocer, aceptar la doctrina con respecto a Satanás. Cuidado, que a veces que decimos, bueno, Satanás está ahí. No. Hay que aceptar la doctrina que se nos enseña aquí en la Biblia, de cómo es, cómo actúa Satanás. ¿Qué es lo que hace Satanás? Tenemos que aceptarlo, porque también es revelación de Dios para nuestra vida, para nuestra edificación, para nuestro crecimiento espiritual, para saber cómo evitar esos dardos de Satanás. En el capítulo 6 de Efesios nos dice que tenemos que ponernos la armadura de Dios. O sea que es que además encima Dios da herramientas para poder vencer el pecado, para poder vencer esas mentiras que Satanás continuamente nos dice, continuamente nos está hablando. A Satanás se le describe como mentiroso. ¿Sabéis lo que dice Jesús allí a los... Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo? ¿Por qué? Porque estáis haciendo aquello que vuestro padre os enseña a hacer. Entonces yo he venido a deshacer todo eso, a que vosotros podáis volver a Dios. Y podáis estar en la familia de Dios, con Dios como vuestro Padre. Un Satanás celoso, un Satanás frustrado y odiando esa obediencia de esos hijos de Dios hacia Dios, intentando que caigamos, que seamos como éramos antes, que no sigamos obedeciendo a nuestro Dios. ¿El cristiano puede pecar? Sí.
Pero la simiente que hay en nosotros, que es lo que dice el versículo 8, nos impide practicar el pecado. Cristo es la expiación de los pecados. Nosotros no podemos hacer nada. El deseo debe estar sujeto a nuestra voluntad, no nuestra voluntad al deseo. Y solo podremos hacer eso si vivimos en, por y para Cristo. Si practicamos el pecado, Cristo no está en nosotros. Cristo se alejará de nosotros todo lo que pueda, porque no puede estar cerca del pecado, no puede mantener relación con el pecado. Sí con el pecador, pero no con el pecado. Y quiere mantener esa relación con el pecador, pero dice, tienes que desechar las obras de Satanás, tienes que dejar de practicar el pecado para que yo pueda estar contigo, para que yo pueda vivir contigo, para que yo pueda cenar contigo. Vivir dominados por el pecado es pertenecer a Satanás, y si vivimos dominados por el pecado, Cristo no está con nosotros. Esa persona no puede estar dominada por el pecado. Yo no puedo estar dominado por el pecado. Satanás no cesará, jamás, en su empeño de apartarnos de Dios. Lo va a hacer una y otra vez, pero Cristo tampoco va a cesar en su lucha contra él. Quiero terminar con 3 versículos. El primero, los hemos estado diciendo más o menos, pero el primero, capítulo 5 de primera epístola de Pedro, y versículo 8, no hace falta que los busquéis. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. El segundo, primera de Juan, capítulo 4 y versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el último, primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Señor y Padre, queremos en esta mañana darte la gloria, la honra y darte gracias por tu amor infinito, por tu amor eterno para con nosotros. A pesar de cómo éramos, a pesar de esa práctica que había en nuestra vida anterior del pecado, quisiste que nosotros estuviéramos contigo. Y por eso mandaste a tu Hijo, enviaste a tu Hijo para destruir esas obras del diablo, para construir, para edificar tu reino aquí en nosotros, para que nosotros por medio de su sangre, de su muerte y de su resurrección fuéramos aceptos delante de ti, fuéramos justificados delante de ti. Y recordando ese versículo que tú nos revelas de Juan 3:16, porque de tal manera amaste al mundo, Señor, que has entregado a tu Hijo, a tu único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, esa vida eterna que tú das inmerecidamente, que tú otorgas a todos aquellos que deciden, que quieren dejar esa práctica del pecado y vivir contigo, por ti y en ti. Señor, ayúdanos a poder entender y a poder comprender lo que Satanás hace, quiere hacer, y lo hará hasta el día que tú le derrotes definitivamente, que es apartarnos de ti, que es susurrar al oído esas mentiras que tienen que ver contigo, que tú no eres un Dios de amor, que tú eres un Dios tirano, que tú nos has abandonado a nuestra suerte, que todo lo que ocurre en el mundo no es culpa del hombre, sino que es culpa tuya. Esas mentiras que a muchos les hacen estar continuamente practicar ese pecado sin pensar en las consecuencias, sin pensar en que un día todos tendrán que rendirte cuenta.
y estar delante de ti. Y terminarán junto con Satanás en ese lago de azufre y fuego. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos a que no vivamos en esa práctica del pecado, y que cuando cometamos algún pecado, que sepamos reconocer y admitir nuestro pecado delante de ti, nuestra desobediencia para contigo, y seamos capaces de arrepentirnos de verdad, de volvernos atrás, de no mirar otra vez para ese sitio y decir, ahí se queda, no quiero saber nada más de ese pecado, no quiero saber nada más de ti, Satanás, porque el Señor es quien te reprende, es quien envió a su Hijo para luchar contra ti, para vencerte y para ahora estar conmigo, ayudándome en mi diaria lucha. Señor, ayúdanos a poder mirar a la cruz de Cristo, a poder mirar a la resurrección de Cristo como ese gozo de esperanza eterna, como ese gozo de poder un día estar contigo para toda la eternidad, disfrutar contigo. Y ahora, Señor, te pedimos que nos despidas de este lugar con tu paz y con tu bendición, que nos sigas bendiciendo como lo has hecho hasta hoy, que nos sigas cuidando como lo has hecho hasta hoy, y sobre todo que nos ayudes en este inicio de semana. Y Señor, que a ti sea la gloria y la honra por siempre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.